Formación del español. Se abordará el cómo surge y la importancia que tiene en la actualidad. En la actualidad, la lengua española tiene un gran impacto a nivel global. A la fecha, 477 millones de personas tienen el español como la lengua materna, lo cual representa el 7.8% de la población mundial. Estas cifras la convierten en la segunda lengua nativa más hablada del mundo. Estos números se suman 21 millones de personas que aprenden el español como segunda lengua. Esta lengua tiene un gran impacto en lo económico global, ya que se muestra que el 6.4% del Producto Interno Bruto Internacional se genera mediante el uso de nuestra lengua, la cual sugiere un importante dinamismo lingüístico en este rubro. Además de esto, el 79% del sector empresarial hispano considera que el español facilita el libre mercado. Increíble, ¿no? En el ámbito social, el español es la segunda lengua más usada en redes sociales como Facebook y Twitter. Se ha convertido en lo que es una lengua de moda en países anglosajones, árabes y asiáticos. Y esto se ha logrado a la música, redes sociales y empleadas por cualquier relación cultural. En cuanto al empleo de las páginas web, nuestro idioma se emplea en un 7% de la población, lo que lo coloca en el tercer sitio del ranking de las lenguas más empleadas en el mundo virtual. De manera que es la segunda lengua más empleada en el mundo virtual en dos de las ciudades anglosajonas más importantes, que es Londres y Nueva York. Un dato interesante es el nacimiento de nuestra lengua. Surge en el año 978 con los monjes del monasterio de San Millán de la Cogolla en España. Formalismo y funcionalismo. ¿Qué son? Pues bueno, el formalismo es la manera correcta de escribir una palabra según las reglas gramaticales del idioma. Para poder ejemplificarlo, podemos ocupar la palabra psicología. Como todo el mundo sabe, esta palabra lleva una P al inicio. Sin embargo, no es muy común que ésta sea pronunciada. De hecho, hasta cierto punto puede ser extraño. Sin embargo, hablando gramaticalmente, es la manera correcta en que se debe escribir la palabra. Por el otro lado tenemos al funcionalismo. Esta es una manera de adaptar el lenguaje. Podemos denominarlo también como que lo hace la sociedad. Comúnmente en la actualidad, a las personas que lo cambian son denominadas nacos, ya que pueden acortar una palabra de ahora a simplemente hora o mira por ira, ¿no? Entre otras formas. Sin embargo, no hay una manera correcta o incorrecta de hablar, ya que a lo largo de la historia, las palabras y el lenguaje han ido cambiando constantemente. A continuación, explicaré las influencias lingüístico-culturales del español, comenzando por los fenicios. La cultura fenicia, propia del Medio Oriente, comenzó sus colonizaciones cerca del 1200 a.C. y poblaron, primero fundando puertos en el sur de España, luego mediante asentamientos celtíberos. Los pueblos indoeuropeos celtas llegaron a España cerca del 1000 y constituyen un estrato lingüístico importante antes de la romanización del siglo III a.C. Con certeza, de origen celta son las siguientes palabras: brío, cabaña, camisa, carpintero, carro, cerveza, legua y vasallo. Los vascos, que no se les pone una fecha como tal, solo se les hace referencia entre la romanización y la época de los celtíberos, fueron pueblos que han permanecido en España desde épocas remotas y no solo han dejado su influencia lingüística léxica en el idioma, sino también han determinado la ortografía española en el uso de la H. La romanización, que comienza a finales del siglo III a.C. y esta se define como el fenómeno social de la asimilación no solo del latín como la lengua imperante, sino de la total culturalización de lo romano. Entrado el año 19 a.C., el recién nombrado emperador Cayo Julio César Augusto Octaviano, mejor conocido como Octavio Augusto, pacifica definitivamente la región, dando como resultado la profunda romanización de la ahora provincia romana de la Hispania. A principios del siglo V post llegaron a territorio hispano tribus germánicas que acabarían por tomar el poder político y económico, pero no precisamente cultural, ya que las tribus germánicas terminaron por cristianizarse. Hebraísmo. Se tiene noticia de que los primeros asentamientos judíos se ubicaron en el sur de Iberia cerca del año 500 a.C.
y algunos ejemplos de voces hebraicas o hebraísmos son maná, Mesías, aleluya, amén, cabala, edén, fariseo, hosana, entre muchos otros más. Germánico. Las incursiones de estas tribus al territorio romano culminarían con la caída de esta última Roma en el año 476 post e influirían de manera determinante en la inserción de las voces germánicas o conocidas como godas en el español, y algunos ejemplos de estas son guerra, robar, yelmo, espuela, ropa, ganso, rico, orgullo, entre muchas otras más. Árabe. Durante 15 años, del 711 al 726 post, los pueblos musulmanes comenzaron con la ocupación de la península ibérica. Esto dio origen a las comunidades mozárabes, que si bien de raigambre latino-cristianas, adoptaron léxico y costumbres árabes. Su estancia de aproximadamente 7 siglos, hasta la reconquista de España en el siglo XV, determinó el léxico de esta península, y algunos ejemplos de estas voces son alhaja, azotea, azafata, azul, azulejo, azúcar, albóndiga, alfombra, alacrán, alcoba, entre otros más. Italia. La literatura italiana de los siglos XIII y XIV y el periodo conocido como la Italia española promovieron el empleo del léxico de origen italiano. Tales ejemplos: alerta, ravioles, bagatela, brújula, coronel, entre muchos otros más. Ahora pasamos a las lenguas americanas. La fundación del Reino de Castilla mediante la reconquista española llevó a España a la unificación de un idioma, el castellano, que más tarde pasaría a ser el español. El descubrimiento del nuevo continente traería a Europa riqueza material y lingüística. Se ha preferido mencionar voces nahuas como chipotle, chile, cacahuate, pozole, petate, canica, elote y chicle. Las palabras evolucionan y en algunas ocasiones caen en desuso. Para esto es importante mencionar su lexicografía diacrónica, la cual se refiere a las transformaciones que sufren las palabras al pasar el tiempo. Algunas palabras dejan de ocuparse dependiendo del entorno social, las costumbres, dependiendo de las regiones. Y estas se clasifican en dos: arcaísmos. Los arcaísmos son palabras arcaicas, expresiones que se utilizaban de manera frecuente en la antigüedad, como cabaz, que hace referencia a un maletín; ósculo, que es un beso; galante, una persona elegante, formal. Y también tenemos a los neologismos. Estas son palabras que se introducen a una lengua, las cuales vamos adquiriendo de un modo que se vuelven muy comunes para nosotros, como skate, influencer, selfie, otaku. Yo les voy a hablar de los cambios en las palabras. Existen tres: los fonológicos, los morfológicos y los cambios semánticos. Los cambios fonológicos hacen referencia a la alteración en su sonido. Suelen suceder de manera natural, ya que cada región lo pronuncia de una manera diferente de acuerdo a cómo es correcto para ellos. Estas variaciones no son erróneas, sino solo son productos de la dinámica lingüística natural. Luego están los cambios morfológicos, que son aquellos que alteran la manera en que se escribe una palabra. Estas variaciones se dice que son consecuencia de las fonológicas. Esto es hasta cierto punto correcto. Y luego están los cambios semánticos, que son aquellos que alteran el significado de la palabra. Y se clasifican en tres: la etimología popular, que relaciona erróneamente dos palabras; la metáfora lexicalizada o eufemismo, que es aquella de la que el hablante no es consciente porque ha llegado a perder con el uso su referente imaginario; y la metonimia lexicalizada, que son las relaciones subjetivas entre dos objetos de continuidad. El romanciamiento es el fenómeno lingüístico que alteró la lengua de la región de Romania y distinguió a las lenguas romances, entre ellas el español. Esta transformación de la lengua comenzó fonológicamente a través de la pronunciación. Posteriormente cambió semánticamente, es decir, hubo un cambio en su significado, y más tarde estos cambios se fijaron por escrito en la transformación de su morfología, que se refiere a la estructura de las palabras. Los cambios que surgen por este proceso de transformación de la lengua son la transformación de las vocales en otras vocales nuevas, la desaparición de algunas vocales, la transformación de diptongos en otros nuevos,
el fenómeno lingüístico de la yod, que afecta a las consonantes transformándolas en otras diferentes. Por ejemplo, la combinación CT que cambia a CH o la GN que se transformó en ñ. Otro cambio que se dio por el romanceamiento es la sonorización, que es un proceso lingüístico afectado por la pronunciación. Afecta cambiando o transformando las consonantes que componen una palabra. Por ejemplo, cambiando la P en B o la T en D. Además de esto, existen otros fenómenos fonéticos que añaden, eliminan o intercambian letras en una palabra. De esta forma, podemos ver cómo es que la palabra latina, apiculum, al aplicarle estos cambios es exactamente la misma palabra que abeja del español, demostrando así que el español surge del proceso de romanciamiento de la lengua del latín. El diccionario es una obra de consulta en que se recoge y se define o traduce, generalmente en orden alfabético, un conjunto de palabras de una o más lenguas o de una materia determinada. El uso del diccionario es una herramienta esencial para el aprendizaje de la palabra y tener una correcta redacción. Conocer la etimología de una lengua no es suficiente para entender el significado de las palabras. Por tal motivo, recurriremos al diccionario, el cual nos ayudará a entender el sentido de cada una. Para ello es importante conocer su uso correcto. Es por eso que necesitamos seguir algunos pasos al momento de buscar información en uno, los cuales son la elección de un diccionario acorde al tema, conocer cómo se encuentra estructurado, abreviaturas y apéndices, conocer la información de las entradas como categorías gramaticales que son sustantivo, adjetivo, verbo, preposición, adverbio, conjunción e interjección, área de uso y su etimología.